En esta lección aprenderemos a usar los verbos frasales con break, que son muy importantes en inglés. Arranquemos entonces con break away, que significa separarse o alejarse. Veamos el ejemplo. In 2016, the United Kingdom voted to break away from the European Union. En el 2016, el Reino Unido votó por separarse de la Unión Europea. In 2016, the United Kingdom voted to break away from the European Union. Sigamos con breakdown, que significa dañarse o romperse. Veamos el ejemplo. My car broke down, so I'm taking the bus to work. Mi carro se dañó, así que iré en autobús al trabajo. My car broke down, so I'm taking the bus to work. Ahora, breakdown también significa descomponerse emocionalmente o ponerse a llorar de manera bastante intensa. Veamos el ejemplo. Mary broke down during the funeral. Mary se puso a llorar durante el funeral. Mary broke down during the funeral. Ahora, breakdown no significa simplemente ponerse a llorar como en la oración de abajo. En español no existe una traducción tan exacta. La más próxima sería en verdad descomponerse emocionalmente, ponerse a llorar intensamente. Ahora continuemos con break something down, que significa dividir algo en partes, generalmente para hacerlo más fácil o más comprensible. Veamos mejor en el ejemplo. When I teach English, I break the topics down into small lessons. Cuando enseño inglés, divido los temas en pequeñas lecciones. When I teach English, I break the topics down into small lessons. Como pueden ver, aquí divido los temas en pequeñas lecciones para hacerlo más fácil. Eso significa to break something down. Sigamos con break in o break into. Ambos significan lo mismo y es entrar a un lugar a la fuerza, generalmente para robar. Veamos el ejemplo. Someone broke into my apartment when I was on my vacation. Alguien entró a robar mi departamento cuando estaba de vacaciones. Someone broke into my apartment when I was on my vacation. Sigamos con break off, que significa romper, quebrar o desprender. Generalmente cuando se rompe algo y una parte de ese algo se desprende. Veamos el ejemplo. My laptop fell and the screen broke off. Mi laptop se cayó y la pantalla se desprendió. My laptop fell and the screen broke off. Continuemos con break off, pero para romper o cortar una relación, no necesariamente amorosa, y de hecho break off se usa más cuando se rompen relaciones familiares o de amistad. Veamos el ejemplo. They were friends for years, but after the fight, they broke off all contact from each other. Ellos fueron amigos por años, pero después de la pelea cortaron todo contacto. They were friends for years, but after the fight, they broke off all contact from each other. Sigamos con break out, que se usa cuando se expande una enfermedad. Veamos el ejemplo. The bubonic plague broke out in the Middle Ages. La peste bubónica se expandió en la Edad Media. The bubonic plague broke out in the Middle Ages. Pero breakout también se usa para cuando te salen erupciones cutáneas o salpullidos. Veamos el ejemplo. I broke out in rashes because of my allergies. Me salieron salpullidos por mis alergias.
I broke out in rashes because of my allergies. Breakout también se usa cuando una guerra empieza, cuando estalla una guerra. Veamos el ejemplo. World War II broke out in 1939. La Segunda Guerra Mundial empezó, o estalló, podríamos decir, en 1939. World War II broke out in 1939. Ahora usemos break out of, que significa escaparse, generalmente de prisión. Veamos el ejemplo. The criminals broke out of prison without the guards noticing. Los criminales se escaparon de la prisión sin que los guardias se dieran cuenta. The criminals broke out of prison without the guards noticing. Y ahora continuemos con break up, que este sí significa romper o cortar una relación amorosa. Veamos el ejemplo. Carlos is sad because Ana just broke up with him. Carlos está triste porque Ana acaba de cortar con él. Carlos is sad because Anna just broke up with him. Y ahora que hemos aprendido los verbos frasales con break en inglés, les dejo en pantalla la lección sobre los verbos frasales con give, que también se usan bastante en inglés. También les invito a que compartan mis videos con gente que esté interesada en aprender inglés. Entonces, les agradezco mucho por haber asistido a esta lección y como siempre, thank you and goodbye.